donde la pandemia tapa al bosque en tantas cuestiones, ¿no? Pero ahora vamos a saludar a José Luis Espert. José Luis es economista, te decía, ya está jugando en política hace mucho tiempo. Buenas noches, José Luis. José del Río te saluda. Hola, ¿cómo te va, José? Bueno, se cerró un acuerdo con los acreedores. ¿Qué implica? Bueno, en primer lugar, es una muy buena noticia que el gobierno haya enmendado el error que había cometido el 22 de abril de poner a la Argentina en default con la deuda externa. No creo que al gobierno le vaya a llover financiamiento porque es muy diferente esta reestructuración o este cierre, en principio, de la reestructuración a otras que ha habido en el pasado. En otras, como fue el Plan Brady en el 93 o la del mismo Néstor Kirchner en el 2005, fueron con situaciones fiscales muy sólidas, te diría, al menos durante un corto plazo. Viste que acá a la larga lo fiscal se desmadra siempre, pero hoy estamos reestructurando la deuda con 10 puntos el producto de déficit fiscal y un gobierno que no da ninguna muestra de tener intenciones de contener el gasto. Por lo tanto, nadie se va a volver loco en el mundo por prestarle al gobierno argentino. Empieza Cristina Georgieva, Cristalina Georgieva, por decirte, hice un mix entre Cristina y Cristalina, pero tuiteó esta semana algo que tenía que ver con una felicitación al gobierno de Alberto Fernández, pues más precisamente al ministro Martín Guzmán, pero ahora se empiezan a sentar para hablar de 44.000 millones de dólares. ¿Qué expectativas le ves a esta negociación? Mira, a ver, el fondo no se podía sentar a conversar un programa con Argentina en un default de la deuda. Así que, por lo tanto, ahora sí, Argentina fuera del default, el fondo se puede sentar a conversar un programa con Argentina. En principio, el fondo, de acuerdo con su liturgia, de acuerdo con su menú, podría patear los vencimientos de un país miembro, como en este caso Argentina, si acordás un programa, ¿no? Me parece difícil que el fondo patee los vencimientos en programa. En principio sería una excepcionalidad, pero bueno, como estamos en un mundo pandémico, capaz que se da. Pero daría la sensación que el fondo, para patear estos vencimientos, quiere un programa económico con Argentina. Y ahí yo, la verdad, hoy no tengo ninguna capacidad para pronosticarte cómo va a terminar la negociación con el fondo. Sí te diría que cuánta deuda le patee el fondo a la Argentina hacia adelante va a depender de qué programa Argentina quiera firmar con el fondo. Cuanto más lejos quieras patear la deuda con el fondo, más te va a pedir el Fondo Monetario de ese programa que acuerde, porque no hay que olvidarse que el Fondo Monetario es el representante de los intereses de todos los acreedores del mundo, porque los dueños del fondo son los países. Así que en algún lugar Argentina, en realidad, más que deber al fondo, le debe a los países, así que el fondo se tiene que preocupar y mucho para que Argentina arme un programa donde se balancee lo que Argentina está dispuesto a hacer con lo que Argentina quiere patear hacia adelante de deuda, digamos. Esto es lo que hoy me atrevería a poner blanco sobre negro, pero no pronosticar cómo termina esta negociación. No, pero sí desde un análisis retrospectivo, digo, a veces hoy uno ve que desde el relato, ¿no? Pasa de ser el fondo Caperucita al lobo. Después vuelve a ser Caperucita de acuerdo a cómo le convenga al gobierno de turno. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, esto es el chanterismo argentino, digamos. Argentina es un país chanta, atorrante en el mundo. Pide prestado, llora que le presten. Es más, no solo llora cuando no le alcanza la plata, sino que está dispuesto a ceder soberanía, tal cual lo vemos nosotros, entre comillas, y emitir deuda bajo legislación extranjera. Digo ceder soberanía porque cuando vos emitís deuda bajo legislación extranjera, si hay un problema de pago, litigás afuera del país. Ajá. O sea, cuando necesitamos la plata, estamos dispuestos a dar todo, rogamos al fondo, vamos al fondo, como ahora. Ahora, cuando tenemos que pagarle, el fondo es el malo, o el acreedor es el malo. Sí, bueno. Así es como nos ven afuera, ¿no? Como poco serio. Así que hemos caído de nuevo en lo mismo, digamos. Ahora que lo necesitamos al fondo, ya no despotricamos contra el fondo, ya el fondo no es el malo de la película. Veremos. José Luis, lo sumo a Pablo Fernández Blanco, que tiene una pregunta para hacerte. ¿Cómo no? Hola, Pablo. Muy bien, ¿cómo estás vos? José Luis, ¿considerás que el gobierno de Alberto Fernández se sacó el problema de encima, pero en parte, al menos en parte, hipotecó el futuro del próximo gobierno o la gestión del próximo gobierno? Porque los vencimientos van a empezar a caer a partir de 2024. Sí. Bueno, yo te diría, a ver, una reprogramación de la deuda es solo patear hacia adelante el problema de la deuda.
Por lo tanto, si ese problema que vos pateaste para adelante termina efectivamente siendo un problema, va a depender críticamente de qué política fiscal vos seguís hasta que pateaste los vencimientos o durante el tiempo que pateaste los vencimientos. Yo te diría, yo veo que el gobierno pateó los vencimientos para adelante, pero lo primero que hizo, apenas pateó los vencimientos, fue empezar a anunciar otra o continuar con los anuncios de aumento del gasto público. Así que me parece que esto de patear los problemas para adelante, si sigue así el gobierno, va a terminar siendo un problema claramente para el nuevo gobierno. Pero entonces, o sea, lo que digo es, cuando vos reprogramás la deuda, claramente la pateás para adelante. Si eso se transforma en un problema, depende de qué política fiscal haces desde el minuto cero posterior a la reprogramación. Y yo lo que veo que este gobierno pateó la deuda y empezó a gastar como loco, o sigue gastando como loco. Por eso empate el mercado. No fue que hubo fiesta después de la noticia de la reprogramación, ¿no? Y el tema del plan Marshall, como lo define el propio gobierno, decir que lo que viene es un plan Marshall para reestructurar, reconvertir, renacer la economía. ¿Y quién pone la plata para que sea un plan Marshall? La máquina de hacer billetes. ¿Y qué hacemos con la máquina, José Luis? No, bueno, esperá, guarda. Con el agujero fiscal de 10 puntos el producto que tenés hoy, el año que viene vas a empezar a tener una aceleración como tarde, el año que viene es muy fuerte la tasa de inflación. Así que el plan Marshall, ¿qué? ¿Va a ser más inflación? Es un disparate. A ver, sería bueno que los argentinos alguna vez hiciéramos las cosas que hay que hacer para evitar terminar siendo un país inviable. ¿Hay esperanza? Sí, por supuesto que hay esperanza. Dice el refrán, la esperanza es lo último que se pierde, pero en el caso de los países, yo no entiendo cómo Argentina no conecta que si vamos a tener 63% de los chicos pobres, como dice UNICEF a fin de año, cuando hace medio siglo teníamos 0% o casi 0% de los chicos pobres, y hace 50 años teníamos 0% de la población pobre y hoy tenemos de 40 rumbo a la mitad, no conectamos, digamos, no nos damos cuenta que algo mal estaremos haciendo. Es como, a mí me da la sensación que Argentina es como una persona que no se hace cargo de lo que le pasa. O sea, ¿hasta dónde vamos a seguir negando que hay algo que está mal, que estamos haciendo críticamente mal, para cortar con esto? ¿Hasta dónde queremos llegar? De pobreza, de miseria, de inseguridad, de droga, de proliferación de villas. ¿Hasta dónde? José Luis, increíble, insólito. Yo creo que tenemos que cambiar en serio antes que nos arrepintamos y terminemos armando la villa miseria más grande del mundo en un país riquísimo. Puede ser eso, pero yo te diría, hagamos otra cosa, comerciemos con el mundo, tengamos un Estado más chico, achiquemos el Estado todo lo que haya que achicarlo para bajarle los impuestos a la gente que no da más. Tengamos otras leyes laborales y tenemos 6 millones de trabajadores trabajando en negro. ¿Cómo no va a cambiar las leyes laborales? En paralelo llegan nuevas leyes, vos hablabas de leyes laborales. Quiero compartir con vos un breve tape que tiene como protagonista a Mario Pergolini. Escuchá qué es lo que dice y después te consultamos tu opinión. Dale. Todo el mundo todavía no se sacó una ley de teletrabajo porque la están estudiando. ¿Por qué? Porque ponen a los empresarios, que son los que van a dar trabajo, pero se sigue pensando en trabajo, el que da trabajo es... La verdad, hacen todo para que el tipo que da trabajo no dé trabajo. Ustedes son unos imbéciles. En serio, son un grupo de imbéciles. Ya a esta altura creo que son en lugar de imbéciles. La verdad, hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo. Cada vez hacen más cosas para que no den trabajo. En serio, para mí ya están muy cerca de ser unos imbéciles, ya son. Pero ahí están a minutitos, Hacen cosas ya, bueno, después vemos cómo lo arreglamos. Ustedes son tarados, no se dan cuenta de lo que están legislando. Bueno, les dijo a lo expert, ¿no? Sí, estoy de acuerdo en lo que dije, en estas declaraciones de Pergolini, en estas particulares declaraciones, quiero que quede claro, para que no se me saque del contexto, estoy de acuerdo de 0 a 100%, 101%. José Luis. Sí, porque son parte del sistema, no puede ser que siempre estemos haciendo lo mismo, o sea, ¿hasta cuándo va a ser lo mismo? Yo creo que acá ya hay perversión y premeditación de la clase política profesional que nos gobierna desde hace tanto tiempo. Estos tipos que van saltando de un partido al otro con tal de no laburar nunca, como lo hace el grueso de la gente que nos está mirando, y viven de los impuestos que paga la pobre gente. O sea, es una cosa insólita. Aparece el teletrabajo como un atajo debido a la falta de trabajo en el medio de una cuarentena y ya lo dinamitan. Es una perversión
que raya lo que dice Pergolini, sí, sí. Ahora, yo como persona que siempre estuvo preocupada por la decadencia argentina, digo, se puede cortar esta decadencia. Ahora, se puede cortar solo si hacemos algo diferente. La buena noticia es que lo que tenemos que hacer lo hace todo el mundo que le va bien. Y yo te digo de cosas elementales. A ver, me parece elemental que para que la gente pague por las cosas que compra un precio razonable y no el disparate que paga acá todo, vos tenés que tener empresarios que compitan con el mundo, no que cazan en el gallinero como acá, y las cosas además tienen que tener pocos impuestos adentro. Ahora, eso implica ponerte a comerciar con el mundo, abrir la economía al comercio y reducir el tamaño del Estado, todo lo que haya que reducirlo para que la gente pague menos impuestos. Y con las leyes laborales, repito, ¿cómo no va a cambiar las leyes laborales si tenés 6 millones de trabajadores en negro? ¿A qué le va a echar la culpa de 6 millones de trabajadores que trabajan en negro? ¿A la peluquera, al carnicero, al industrial? No, son las leyes laborales. Entonces, lo increíble es que nosotros con una realidad que nos trompea directamente, la mitad de la población de Argentina es pobre, 63% de los chicos van a ser pobres a fin de año, los niños. ¿Qué Argentina queremos armar? ¿Vos sabés lo que es tener 8 millones de chicos hoy que son pobres, con dificultades para adquirir conocimiento porque tienen mala alimentación? Por eso yo estoy de acuerdo con lo que dice Pergolini en esto. José Luis, lo sumo a Alfredo Sainz con una pregunta. Sí, ¿qué tal? Con el arreglo de la deuda se habla de que quedó muy fortalecida la posición de Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía. ¿Cómo evalúas la figura de Guzmán? ¿Crees que puede ser ese superministro de Economía que tanto le piden a una gente al gobierno? No, no superministro. No, a ver, superministro sería una persona. A ver, la condición necesaria y no suficiente para que hubiera un superministro es que fuera muy contundente previo a llegar a ser ministro de Economía sobre las cosas que hay que hacer, digamos. A ver, las pocas veces que Argentina tuvo superministro fue después de grandes desastres, como fue el Plan Austral, que llega con una Argentina casi en hiperinflación, como fue Cavallo, con una Argentina que salía de la hiperinflación, o como fue La Baña, cuando Argentina salía después de la peor crisis de la historia. Entonces, esos superministros se dieron en circunstancias críticas y además con mucha claridad, de equivocados o no, digamos, ¿no? Sobre lo que había que hacer. No me parece que sea el caso de Guzmán. José Luis, sumo a Sofi Terrile también con una pregunta. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo le va? Por un lado tenemos la restricción externa de siempre, la falta de dólares. Por el otro lado, la desconfianza en el peso argentino. Por un lado también tenemos al Banco Central limitando la compra de dólares cada vez más y un poquito menos incentivando los instrumentos en pesos. Si usted estuviera a cargo de la política monetaria de la Argentina, ¿qué haría para recuperar la confianza en el peso hoy? Bueno, yo no estoy de acuerdo que haya restricción externa. El Banco Central, usted me dice, si yo fuera el presidente del Banco Central. Sí. Mire, el Banco Central está emitiendo el rajabonete como consecuencia del agujero fiscal monumental que hay. Así que, por lo tanto, yo jamás sería presidente de un Banco Central que lo único que hace es apretar el botón de on para imprimir billetes. Y nada más que imprimir billete, imprimir billete, imprimir billete. Y por ahora los está encapsulando con un bono de deuda que se llama la LELIQ, que es una bomba de tiempo. Lo explotó a Macri. En algún momento lo va a explotar al gobierno de Fernández o a Miguel Pérez, el presidente del Banco Central. Así que no sería presidente de un Banco Central que lo único que hace es apretar play o on para emitir billetes. José Luis, hablabas de este rajabonete. Bueno, de hecho, esta semana el Banco Central emitió inclusive un comunicado hablando de lenguaje inclusivo como una de sus estrategias. Digo, ¿crees que hoy se volvió a construir un relato económico que se vuelve a tratar de no hablar de lo importante generando algún tipo de fuego artificial? A ver, yo creo que la verdadera grieta no es entre los que estaban antes y los que están ahora, sino que la verdadera grieta es entre todos nosotros y toda la política profesional, donde viven creando falsas grietas, falsos relatos simplemente para alternarse o pasarse la posta. Sí, ahora vamos a asistir a un nuevo relato. La crisis económica la está generando la pandemia y la recuperación económica, si lo hubiera, la generan las medidas de política económica del gobierno. Ese va a ser el nuevo relato.
Yo no descartaría que luego de la reestructuración de la deuda y si hay un acuerdo político, social, entre empresarios, sindicatos, haya algún suerte, no sé si veranito, pero una sensación de algún alivio, pero va a ser transitorio porque Argentina requiere de manera desesperante reformas en el sentido que yo comentaba antes, ¿no? Pero reformas que son de una complejidad extrema hacerlas, pero que si no las hacemos nos va a seguir yendo mal. O sea, yo entiendo, por ejemplo, a ver, voy a hablar con más claridad, voy a hacer una reforma. Guarda que el nuevo populismo puede llegar a ser del lado de alguna gente de la derecha o liberales bajar impuestos. Sí, querido, bajar impuestos con un agujero fiscal 10 puntos el producto, ¿qué haces con los impuestos que bajás? Entonces, para poder bajar impuestos tenés que bajar mucho más el gasto público todavía. Y eso no lo vas a hacer nunca, sino decir con claridad que tenés que proponer una regionalización del país. Hay demasiadas provincias en el país. Hay mucha gente y demasiada gente viviendo la política y la gente no da más de pagar impuestos para que se viva tanta gente en la política. Y tenés 1,5 millones de empleados públicos, que hay que decirlo, que son una estafa para el buen empleo público, que cobra menos de lo que cobraría si no estuvieran estos chantas robándole la plata. Y el día que le pagues razonablemente bien al buen empleo público, tenés que bajar impuestos a la pobre gente de laburo. Porque no hay derecho de cobrarle impuestos a la gente de trabajo para financiar un ñoque o un militante del partido que sea. Vos tenés que plantear que tenés 1,5 millones de tipos, lo tenés que despedir gradualmente del Estado. Para algún día, que el buen empleo público que hay, cobre lo que tiene que cobrar y el día que te sobre, bajes impuestos. Previamente bajar el déficit además, ¿no? Y vos mientras tengas fascinerosos como muchos tenés en el norte del país manejando provincias, impresentables como Infran, como Capitanich, donde no recaban un solo peso a nivel local y toda la fiesta de gasto público de ellos lo financian bonaerenses, cordobeses, santafesinos y mendocinos, así no es. ¿A vos te parece justo que haya un pobre laburante de la provincia de Buenos Aires reventándose, pagando bienes personales por una casita, ganancias porque ganó 2 pesos para que usufructuen personajes siniestros como Capitanich? A mí me parece muy injusto. A nosotros que nos gusta decir que somos un pueblo de gente justa, no, eso es injusto. Si Capitanich quiere hacer la fiesta que se hace con el gasto público, que la financie él cobrando el impuesto a los chaqueños, no lo va a poder hacer. Por eso hay que eliminar la coparticipación, y si eso implica que hay provincias que se tienen que regionalizar o fusionar o no se pueden bancar solas, que se haga. Pero ha llegado el momento de pensar en serio en la gente. Ahora, pensar en la gente, dada la perversión del sistema, implica ir contra intereses muy gordos, ¿no? Pero no hay solución si no vas contra ello. Es como con las leyes sindicales. Pablo Moyano dijo que me quiere ver preso por pedir la flexibilidad laboral. Pero yo lo quiero ver preso a él por cortar la salida de los centros de almacenamiento y que las empresas funcionen, no porque hace algo que no me gusta, hace algo que viola la Constitución Nacional. Clarísimo, José Luis, muchas gracias por